la vida de cada uno de ustedes. No ven la pastora por aquí porque esta mañana estaba muy sudorosa y temblorosa y cuando le tomaron la presión la tenía muy bajita. Se le estabilizó, pero la quisimos dejar en casita para ver cómo ella va evolucionando, puesto que aquí se nos iba a hacer difícil si se nos presentara la necesidad de llevarla al médico. Está allá, la están cuidando y está bien atendidita para que al final del culto pues oremos por ella, para que el Señor regularice esa presión por siempre y que ni se le vuelva a subir ni se le vuelva a bajar y que el Señor se glorifique en el cuerpo de nuestra pastora. El pastor Polanco está predicando hoy en la senda, por eso no está hoy aquí con nosotros. Ayer estuvimos haciendo el memorial en la casa del hermano Papo. Le doy la gloria al Señor por todos aquellos que pudieron estar con nosotros. También el papá de nuestra hermana Jennifer Ramos, la madre de las mellicitas. Falleció su papá en Suiza y un grupo estuvimos el jueves, el viernes estuvo otro grupo haciendo un culto allá y estamos contentos porque ustedes están aquí. Gloria a Dios, anoche fue glorioso, estuvimos en la iglesia de, ¿cómo se llama ese sector? No lo recuerdo. Bueno, del pastor Salas, por el jardín botánico allá arriba en la montaña. Yo nunca había ido y cuando subí esa montaña que de pronto tuve que bajar, me encomendé a Cristo. De verdad que fue glorioso, valió la pena y los jóvenes tuvieron increíblemente un culto glorioso en el cual me sentí orgullosa de nuestra juventud porque de verdad que son un pueblo que cuando se lo propone, el Señor verdaderamente se manifiesta a través de ellos. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ver nuestros acostumbrados anuncios. Por favor, vamos a ver. Dios les bendiga, hermanos. Me es otorgada esta parte para compartir con cada uno de ustedes nuestros anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. Los martes tendremos evangelismo dirigido por las damas a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos evangelismo dirigido por los caballeros. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades. Este jueves dirigen las damas. Los sábados tenemos nuestro discipulado de niños, de 4:30 a 5 para niños de 2 a 6 años y de 5 a 6 para niños de 7 a 14 años. Del mismo modo tenemos nuestro evangelismo dirigido por jóvenes a partir de las 5 de la tarde. Y los domingos tendremos nuestros dos servicios, de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios le bendiga, les esperamos. Por nuestras actividades, como pudieron ver, este próximo sábado tenemos nuestro culto presencial de discipulado presencial de niños. Esperamos el apoyo de todos los padres para traer sus niñitos acá. Hay algo más que les quiero decir. Tendremos bautismos no este viernes, sino no este sábado que viene, sino el sábado de la siguiente semana. Tenemos un grupo de hermanos que van a ir a las aguas, que han dado testimonio de que de verdad se han decidido por Cristo. Entre ellos está Sandy. Sandy, levanta la mano. Es un caballero joven que viene a fortalecer nuestra sociedad de caballeros y un grupo más que anda por ahí un poco esparcido. Por lo general vienen al segundo culto. Que Dios me los bendiga a todos. Ahora vamos a estar puestos de pies. Vamos a presentar el vaso, el instrumento que Dios ha escogido para que en esta mañana sea canal de bendición y voz que Dios utilizará para hablar a nuestras vidas.
Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios eterno, Dios de verdad, Dios de poder y Dios de justicia, por haber alejado esta tormenta de nuestras costas, oh Dios. Gracias, Señor, porque conforme la trayectoria que lleva, ya el ojo del huracán no pasará por nuestro país. Guarda Puerto Rico, mi Dios, que en este momento, mi Dios, está siendo azotado, mi Dios, por estos fuertes vientos y por esta tormenta, mi Dios. Pon un escudo, mi Dios, alrededor de Puerto Rico y guarda las vidas de todos en aquel lugar. Mi Dios, que tú destruyes este fenómeno y que en el nombre de Jesús, mi Dios, tú seas propicio y seas misericordia para Puerto Rico. Gracias por alejar de nuestras costas, Señor, una vez más, Señor, estos peligros inminentes que para nosotros están, Señor, determinados, pero tu amor y tu misericordia por República Dominicana y Haití, mi Dios, es incomparable. Asimismo pedimos por Haití. No es el momento, mi Dios, pero tú me pones en el corazón interceder por Haití. Tú conoces cómo está Haití en este momento, mi Dios. En una anarquía total, donde no hay negocios en pie, mi Dios, donde hay una huelga constante. Te pido que tu poder llegue a aquel lugar, trayendo orden, estabilidad, justicia y verdad tuya en aquel país, mi Dios. De modo que haya paz, mi Dios, y que haya, mi Dios, tranquilidad para nuestros vecinos y hermanos haitianos, Señor. Ponemos a Haití en tus manos. Sí mismo, Señor, ponemos nuestros corazones en tus manos, mi Dios. Tú conoces nuestras necesidades. Cuán sedientos estamos de ti, oh Dios. Pedimos, Señor, que este instrumento, Señor, sea canal tuyo, para traer fortaleza, consuelo, exhortación y bendición para tu pueblo. Señor, que sea una palabra, Señor, que fortalezca nuestro carácter, nuestro testimonio. Oh Dios, y que de manera que tú seas transformación para nosotros a través de esta palabra. Pongo a mi hermano Robert en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y con un aplauso recibimos a nuestro ministro de adoración, Robert Rodríguez. Dios te guarde. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Que Dios les bendiga más. Espero que estén bien y que en el día de hoy el Señor pueda abrir sus corazones para poder escuchar la palabra que Él tiene para cada uno de ustedes. Digo para ustedes porque durante toda la semana la he tenido que ir digiriendo a mi propia vida y aplicarla a mi propia vida cada día. Y yo sé que usted dirá, bueno, el tema que tú vas a tratar, Robert, quizás es fácil para ti hablar de él por el ministerio que tienes, pero realmente no es así. Es más difícil, es más demandante. Es más demandante. Por lo tanto, yo quiero que hoy nos pongamos sobre nuestros pies, por favor, y busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Hebreos, que el capítulo 13, el versículo 15, le vamos a dar lectura. Vamos a estar compartiendo algunas lecturas en el transcurso del tema de hoy. Michael, ¿dónde está Michael? Sí. Ven, por favor. Dice Hebreos 13, versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Padre, gracias porque nos permite estar en tu presencia y nos permite disfrutar, Señor, de este tiempo que tú nos permites estar aquí junto a nuestros hermanos.
Permite, Señor, que hoy nuestros corazones sean abiertos a escuchar tu palabra y que podamos meditar en ella de tal forma que no salgamos de aquí de la misma forma en que entramos. Y que cada corazón que viene cansado, que viene cargado, tú le des descanso. Y que cada vida, Señor, que está aquí necesitando una palabra que active su fe, hoy, Señor, tú la pongas en mis labios para ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablar sobre el tema alaba. Y alabar es una de las dos palabras más comunes que existen en el vocabulario de los cristianos. La primera palabra más común que hay en medio de vocabulario de nosotros es aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese es un vocabulario muy común en los creyentes. Y siempre cuando hay creyentes unidos, siempre un aleluya debe de salir. Y la segunda palabra más común en el pueblo creyente es alaba. ¿Usted no ha escuchado que a veces cuando hay un predicador hablando de que la hermanita juega su numerito por ahí, siempre salta por ahí, ¡alaba! Y en cualquier situación siempre escuchamos la palabra alaba, alaba. Y la utilizamos la palabra muy común y le damos una importancia no tan relevante como tiene la palabra alabanza. Y hoy yo quiero hablar con ustedes, mis hermanos, sobre la importancia que Dios le da a tu alabanza. Muchas veces no sabemos ni entendemos el poder que hay en la alabanza. La alabanza es una herramienta, una de las herramientas más poderosas que Dios le ha dado a sus hijos para poder permanecer firme en estos caminos en el que vivimos. Cuando hablamos de alabanza, hablamos de exaltación, de proclamación, de exponer con mis labios la grandeza, la magnitud del poder del Dios a que nosotros le servimos. Por lo tanto, la alabanza no tiene absolutamente nada que ver cómo yo me siento o cómo yo estoy o el proceso que yo estoy pasando. Cuando yo alabo, no necesariamente yo necesito tener un estado emocional saludable, porque la alabanza no depende de lo que yo soy, no depende de lo que yo estoy pasando, no depende de lo que yo estoy haciendo, depende de a quién yo estoy alabando. Y Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la alabanza debe de estar siempre permanente en los labios de sus creyentes. Y cuando hablo del término de alabanza, podríamos hablar de muchos términos. Podríamos hablar de los cánticos de alabanza. Pero si hablo de que la alabanza es cantarle a Dios, entonces muchos hermanos me estarían mirando mal. Porque me dirían, hermano, pues entonces yo no alabo porque yo no canto. Pero la alabanza no necesariamente tiene que ver con cánticos. Ahora bien, nuestros cánticos deben de expresar una exaltación a Dios, un reconocimiento del Dios a que nosotros adoramos. Por lo tanto, cuando le digo que la alabanza es una herramienta tan poderosa que Dios le ha dado a sus hijos, pero sus hijos no conocen el poder que hay en la alabanza. Y usted me dirá, ¿y por qué tú dices eso, Robert? Y yo te lo voy a desmenuzar por qué yo lo digo. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque nosotros le damos tan poca importancia a lo que es la alabanza.
nosotros le damos tan poca importancia a lo que es venir un domingo y cantarle al Dios al que nosotros le adoramos. Y usted dirá, ¿cómo es que tú dices que yo no le doy importancia? Es sencillo. En el tiempo de alabanza en que estamos cantándole a Dios, muchas veces lo que nosotros menos estamos haciendo es cantándole a Dios. Y nos distraemos con cualquier cosa, no prestamos atención a lo que estamos cantando, no prestamos atención a lo que yo estoy pronunciando con mis labios a través de los cánticos. Y es por eso que la alabanza no produce ningún efecto en nuestras vidas. Porque estamos cantando sin saber lo que estamos cantando. Estamos hablando, alabando a Dios sin saber lo que le estamos diciendo a Dios a través de la alabanza. Nos distraemos por cualquier cosa. A veces cuando estamos en el tiempo de adoración, yo veo muchas personas que lo que están es pasillando, hablando con el hermano, hasta leyendo la Biblia o haciendo muchísimas cosas menos lo que tienen que estar. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, y cuando hablamos todo tiene su tiempo. Si estamos cantando, vamos a cantar, no es a leer la Biblia que vamos. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, vamos a leer la Biblia. Cuando estamos escuchando el mensaje, vamos a escuchar el mensaje. Pero cuando estamos cantando alabanza, vamos a cantar la alabanza a Dios. Y siempre hemos escuchado que en la alabanza hay poder. Y este poder se va a manifestar en nuestras vidas cuando entendamos por qué alabamos, cuando entendamos por qué cantamos. Yo durante mucho tiempo estuve en un ministerio de adoración y yo me creía la última Coca-Cola del mundo. Y yo cantaba muchísimo. Y yo solamente cantaba, pero no entendía lo que cantaba. Y mi vida era un desastre como creyente, pero era un buen cantante. Y yo escuchaba hablar a ministros de adoración que decían cómo la adoración transformó su vida. Y yo no entendía de qué yo hablaba, porque yo no entendía lo que yo decía. Porque yo no entendía lo que yo cantaba. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me hizo entender el poder que hay en la alabanza, el poder de lo que yo cantaba, y me puso a evaluar las letras de las canciones que yo cantaba. Entonces ahí yo pude entender que lo que yo cantaba yo tenía que vivirlo, yo tenía que creerlo. Si yo cantaba que Dios era grande, que Dios era poderoso y que no había nada imposible para Él, en los momentos difíciles, cuando yo entonaba esta alabanza, yo tenía que creerlo. Es que a veces cantamos sin saber lo que estamos cantando. Y por eso la alabanza no tiene poder en nosotros. Usted se pone a estudiar las Escrituras y se va a dar cuenta de que cuando el pueblo de Dios alababa a Dios, algo sucedía. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos reunidos aquí cantando, estamos cantándole al Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, cuando tú no le prestas atención a lo que tú estás cantando, cuando tú no le prestas atención a lo que tú estás haciendo, le estás siendo irreverente ante el Dios que está aquí presente, escuchando lo que tú le estás cantando. Cuando yo como músico no valoro lo que yo estoy haciendo para Dios, mi vida solamente va a ser un cristiano que es músico. Y nada más. Pero mi vida no va a dar testimonio de nada. Pero cuando yo entiendo el poder que hay en la música, va a ocurrir lo que ocurrió cuando David tocaba el arpa. Que los demonios eran atormentados en la vida de Saúl. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando tú haces algo sabiendo lo que tú estás haciendo, entonces eso tiene poder. Dios va a reparar lo que tú haces porque tú estás haciendo las cosas con el entendimiento. Y usted dirá, hermano, usted leyó un pasaje de las Escrituras, hábleme de ese pasaje. Voy para allá.
el autor de los Hebreos nos dice que debemos de ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Y usted dirá, ¿y qué es un sacrificio de alabanza? Empiezo con la alabanza, sencillamente hablar de alabanza, porque es más fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Hay un corito que dice, alabar a Dios cuando las cosas están bien, mira qué bien. Alabar a Dios cuando ya no hay problema, qué cosa buena. Cuando todo está bien, alabar a Dios surge natural, fluye normal. Pero cuando llega el autor de los Hebreos y nos dice que debemos de ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Es dar más de lo que se nos demanda. Es dar algo adicional a lo que se nos demanda. En las Escrituras encontramos varios pasajes donde nos habla acerca de esto. Y quiero poner 3 ejemplos rápidamente de personas que ofrecieron a Dios sacrificio de alabanza. Y el primer ejemplo está en el capítulo 1 del libro de Job. El versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto se escucha lindo, esto se escucha precioso, escuchar esta expresión de un hombre que acaba de recibir noticia donde sus hijos han muerto, donde su casa fue destruida, donde el fuego consumió todo. Y entonces en esos momentos no hay deseo de alabar a Dios, no hay nada que nos dé motivo para nosotros alabar a Dios. Mas sin embargo la Biblia dice que Job, cuando recibió esta noticia, se postró, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es un sacrificio de alabanza. Cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan, cuando llegan noticias a nuestras vidas donde esas noticias nos atemorizan y nos quieren cerrar nuestros labios, ahí es donde Dios está esperando que tú entiendas quién es el Dios a que tú le cantas. Cuando tú cantas: mi Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Cuando entonces tú estás pasando por el fuego, por las dificultades, en esos momentos Dios quiere que tú reconozcas lo que tú estás cantando con tus labios. Cuando tú cantas, tú estás confesando algo que tú debes de creerlo. Si tú no crees en lo que tú cantas, mejor no cantes. Si tú no crees en las palabras que tú expresas a través de los cánticos, mejor no lo hagas hasta que puedas entender el poder que hay en la alabanza. Hoy en día la alabanza a través de los cánticos se ha convertido en experiencias personales, donde hay muchas canciones de que lo que hablan es de procesos. Y esos procesos te motivan a ti, pero no hacen ningún efecto. Y te voy a decir por qué. Porque la alabanza no está destinada para que tú te sientas bien. La alabanza tiene un solo propósito, y es exaltar y glorificar el nombre del Dios que nosotros adoramos. No es para que yo me sienta bien o me sienta confortado con ella. No. La alabanza no tiene ese propósito. Pero hoy en día vivimos en una generación que lo que está cantando es canciones de experiencias personales, de procesos personales que han vivido. Y esto, en vez de hacer bien, lo que hace mal. Y usted dirá: ¿y por qué, Robert? Y te diré por qué. Y es que la experiencia que yo tengo con Dios no es la misma que tú tienes con Dios. La manera en que Dios obra en mi vida no es la misma manera en que va a obrar con tu vida. Si yo canto de un proceso que yo viví,
y Dios hizo un milagro a través de ese proceso, y tú escuchas esta canción, y tú estás pasando por ese proceso, y Dios no hace lo que yo digo que Dios hizo conmigo en la canción, ¿cómo tú te vas a sentir? ¿Me están siguiendo? Mi proceso no es el proceso que tú tienes. La forma de Dios sacarme a mí del proceso en que me metió no es la misma forma en que Él va a usar para sacarte a ti. Por lo tanto, cuando yo cojo una canción y empiezo a cantar procesos, en ningún momento estoy exaltando la grandeza de Dios. Estoy exaltando el proceso que yo estoy viviendo. La alabanza tiene un propósito, y es reconocer lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. El libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, es una historia que impactó mi vida hace muchos años. El versículo 20 del capítulo 20 dice algo interesante. El versículo 22, perdón. Dice versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Nótese algo interesante aquí. En el primer versículo de ese capítulo cuenta la historia de que a Josafat le vinieron a avisar de que iba a ser invadido, de que venían 3 naciones a combatirlo. Y en esos momentos dice la Biblia que Josafat sintió temor. Y es normal que sintamos temor cuando llegan noticias a nuestras vidas. Cuando llegan noticias que no estamos esperando, cuando las cosas no están saliendo como esperamos, cuando la situación nos amenaza, es normal que sintamos temor. Porque ese temor que nosotros sentimos debe producir, el temor produce 2 cosas: o nos paraliza o nos mueve. Aquí el versículo primero dice que cuando Josafat recibió la noticia, dice, entonces él tuvo temor, el versículo 3. Y Josafat, ¿qué hizo entonces? Se humilló su rostro para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno a toda Judá. El temor movió a Josafat a acercarse a aquel en quien él confiaba. Cuando el temor nos invade, ese temor nos debe de mover a acercarnos de quien nosotros decimos que tiene todo el poder. Cuando todo está saliendo en contra tuya, cuando todo se pone oscuro, en ese momento, cuando el temor te invada, no es para que te paralice ni para que te frice, es para que vaya delante de aquel que tú sabes que tiene el poder para levantarte y sacarte de ese lugar. Por lo tanto, cuando el temor te invade y te mueve a reconocer y a humillarte delante de Dios, entonces de aquí es donde surge una alabanza que exalta y glorifica a Dios. En los versículos más adelante dice que entonces Josafat empezó a recordar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. En un tiempo, una vez yo estuve predicando y le decía que cuando nosotros no tenemos en un momento determinado razones para alabar a Dios, entonces volvamos atrás.
y veamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Y no tan solo lo que Dios hizo en nuestra vida, en lo que Dios hizo con su pueblo Israel, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo. Cuando recordamos esto en estos momentos, entonces eso es motivo para alabar y glorificar a Dios. Óyeme bien, no importa lo que tú estás pasando, recuerda que Dios lo hizo y lo va a hacer otra vez. Esa es la promesa del Dios a que nosotros le servimos. Por lo tanto, cuando nosotros creemos esto, entonces de nuestros labios surge un cántico de alabanza que nos hace reconocer quién es el Dios al que nosotros le servimos. Por lo tanto, la alabanza se convierte en una espada, en un arma poderosa que rompe, que destruye todo obstáculo, todo impedimento, toda barrera, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces Dios empieza a obrar a tu favor, porque la alabanza mueve a Dios, la alabanza mueve al poder, a Dios a obrar a tu vida. Fíjese que Dios no se movió durante todo el proceso. El pueblo se levantó, adoró, exaltó, y cuando iban a empezar, cuando iban a la guerra, dice que cuando comenzaron, ¿me siguen? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Usted cree que es fácil cantar cantos de alabanza cuando tú sabes que vas a pelear en una guerra? Cuando tú sabes que tú estás un 99.9% de que te ves. No es fácil. Pero la confianza que ellos tenían en el Dios que ellos adoraban lo movió a cantar lo que ellos creían. Glorificar a Jehová, porque para siempre son sus misericordias y su verdad por toda la generación. En medio de los procesos difíciles en nuestras vidas, necesitamos recordar quién es Dios en nuestras vidas. Y esto se hace a través de la alabanza que surge en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de mis emociones que no quieren alabar a Dios. Entonces, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso la emboscada de sus enemigos entre ellos mismos y se mataron. Cuando tú alabas a Dios en medio de los problemas, cuando tú alabas a Dios en medio de los conflictos, cuando tú alabas a Dios cuando no hay motivos para alabar a Dios, cuando tú alabas a Dios cuando todas las puertas se han cerrado, entonces Dios estará obrando a tu favor. Los planes del enemigo para destruirte son turbados. Los planes del enemigo para destruirte inmediatamente son desmenuzados, porque Dios envía a sus ángeles a pelear por ti. En medio de ese canto de alabanza, Dios empieza a moverse y empieza a fluir en hijos. Por lo tanto, valoremos lo que es alabar a Dios en medio de los problemas. Y usted dirá: Robert, pero para ti tal vez es fácil porque tú cantas. Déjame decirle que yo tengo muchísimas situaciones en mi vida y he pasado por situaciones donde el deseo de alabar a Dios no está en mí. Yo recuerdo hace ya 11 años, casi 12 años, que yo tuve un accidente. Muchos ya saben de esto. Y yo duré 1 año sin caminar. Y yo andaba en silla de ruedas. Y durante ese proceso, yo estaba en mi casa. Yo no quería congregarme, porque no podía caminar, no podía valerme por mí mismo. Y mis labios fueron sellados. Y yo no entendía por qué Dios había permitido que me pasara esto a mí. Y en ese proceso, Señor, estudiando sus palabras, estudiando las Escrituras, me di cuenta de que la alabanza a Dios no depende de lo que yo estoy sintiendo. Porque yo puedo estar mal emocionalmente. La situación en mi entorno puede estar toda contraria. Pero eso no hace ninguna diferencia de lo quién es Dios. Por lo tanto, cuando tú alabas a Dios cuando no hay deseos de hacerlo, cuando tú no entiendes el por qué lo haces,
Y cuando tú lo haces, esa alabanza va a mover todo argumento que está en tu corazón que te impide adorar a Dios. Entonces, cuando yo entendí esto, de que mi alabanza no depende de mi estado, que mi alabanza a Dios no depende de cómo yo me siento, entonces yo dije, no, yo necesito unirme a mis hermanos y adorar a Dios. Y yo llamé al pastor y le dije, pastor, yo quiero que usted me venga a buscar. Yo quiero seguir adorando a Dios así. Y me fui en mi silla de ruedas, y en silla de ruedas me levantaron y me subieron en el altar, y ahí yo adoraba a Dios con mis hermanos. Y todo ese proceso, óigame bien, yo no podía levantar la pierna. Y cuando empecé a participar en alabanza, en la adoración, cuando empecé a alabar a Dios en medio de ese proceso, inmediatamente yo recuerdo que en una mañana yo estaba escuchando un tema de una hermana que estaba predicando, y ella decía que en el nombre de Jesús ocurren cosas maravillosas, y que el nombre de Jesús es poderoso para hacer cosas en nuestras vidas. Y yo empecé a alabar a Dios en ese momento, y yo me senté en la cama, y de momento yo sentí que mi pierna empezó a moverse y empezó a levantarse, y yo empecé a mirar que mi pierna empezó a moverse, y yo empecé a alabar a Dios, y yo empecé a glorificar a Dios, y mi pierna empezó a moverse, y yo decía, Dios, a ti te alabo, porque tú eres bueno, y porque para siempre son sus misericordias, porque cuando el pueblo de Dios alaba, ocurren cosas maravillosas. Y eso Dios lo hizo conmigo, no necesariamente lo tiene que hacer contigo. Pero yo sí te puedo asegurar de que Dios no va a obrar tal vez de la misma manera en que obró conmigo, pero sí te puedo asegurar que sí Dios va a obrar en tu vida, de que algo Dios va a hacer en tu vida cuando tú le alabas, cuando tú le adoras en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Cuando tú adoras, Dios ha prometido obrar a tu favor. Aleluya. Y el último texto que vamos a buscar está en Hechos capítulo 16. Y este texto ustedes sí que lo conocen bastante bien. El versículo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Ustedes saben los versículos más adelante de lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando no hay motivo para alabar a Dios. Yo creo que no había ningún motivo para alabar a Dios ahí, para Pablo y Silas. Imagínense, estaba haciendo la obra de Dios, estaban predicando, estaban haciendo la obra que Dios le había encomendado, y por hacer la obra que Dios le había encomendado, lo agarran, lo meten preso, lo apedrean, le dan golpe, lo meten en un calabozo, lo ponen con grillo y cadena en un lugar apestoso. ¿Habría motivo para alabar a Dios ahí? Muchos dirán, sí, hermano, habrá motivo, porque Dios es muchos santurrones. Pero déjeme decirles que no había motivo alguno para hacerlo. Pero ahí, en ese lugar, yo me imagino a Pablo y a Silas, no mirando el proceso en que ellos estaban, sino mirando al Dios a que ellos le servían. Mirando al Dios a que ellos predicaban, mirando al Dios que antes había hecho cruzar al pueblo de Israel en seco por el mar, que había abierto el mar rojo, que había hecho cruzar al pueblo por el río Jordán, había destruido murallas, había combatido enemigos, mirando a ese Dios poderoso. Entonces ellos dijeron, es que yo no tengo que alabar a Dios porque Él puede hacer algo ahora. No, yo tengo que alabar a Dios porque Él es digno, aunque yo esté pasando por pruebas. Él es digno de alabanza aunque yo me esté hundiendo. Él es digno de alabanza aunque las cosas no ocurran como yo quiero que sucedan. Y esta alabanza de Pablo y de Silas, en medio de esa situación, ocurrió el milagro que ellos no estaban esperando.
Ellos estaban alabando sin esperar ningún milagro. Ellos alababan a Dios porque entendían que Dios era digno de ser alabado. No importa lo que ellos estaban pasando. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro pueblo. Que alabamos a Dios porque todo está bien. Que alabamos a Dios cuando todo está fácil. Pero cuando hay problemas, lo que hacemos es cuestionar a lo que Dios hace. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, cuestionamos por qué pasamos por estos momentos. Y cerramos nuestros labios y no queremos alabar a Dios. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para Dios porque estamos pasando por un proceso. Le pedimos a Dios que bendiga nuestra vida. Dios nos bendice y nos quedamos con la bendición y nos olvidamos de que nos bendijo. A veces le pedimos, Señor, prospérame, bendíceme. Y el Señor te bendice. Entonces esa bendición se convierte en tu Dios. Y ya no alabas a Dios porque ya no necesitas a Dios. Le diré que la bendición de Dios, cuando tú alabas en medio de los problemas, es la que todo el mundo va a ver. ¿Entendieron esto? Lo que Dios va a hacer en medio del proceso que tú estás pasando, cuando tú le alabas, va a ser notorio, va a ser visible entre todos. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Para su gloria. Tú y yo alabamos a Dios porque es para su gloria, no es para mi gloria, no es para que yo me sienta bien, es para que Dios sea exaltado y los demás reconozcan la grandeza de Dios el que nosotros le servimos. La alabanza, cuando nosotros alabamos a Dios en medio de los procesos, los que nos rodean no entienden esto, no lo entienden. Yo recuerdo que una vez estaba pasando por un proceso muy difícil en mi vida. Y en mi trabajo conocían algunas cositas que estaban pasando por mí. Y yo llegaba al trabajo, siempre vivía cantando, siempre vivo cantando. Abraham sabe que yo siempre vivo cantando. Y cuando yo estaba haciendo mi trabajo y yo cantaba, y yo seguía normal, mi vida normal, aunque me estaba muriendo, hubo una joven que trabajaba conmigo que me dijo, ¿tú sabes algo? A mí me sorprende cómo tú tienes la capacidad de todavía adorar al Dios a que tú le sirves. Porque yo sé lo que tú estás pasando. Aunque tú no hablas diciendo las cosas, pero aquí hay personas que saben lo que tú estás pasando. Y yo no veo esa aflicción en tu vida. Tú sigues cantando y alabando a tu Dios como si nada estuviera pasando. Y yo le dije, oye, ¿tú sabes por qué yo lo hago? Porque yo no alabo a Dios por lo que Él pueda hacer en mi vida. Yo alabo a Dios por lo que Él es. Cuando nosotros entendamos esto, hermano, nuestra visión acerca de la alabanza a Dios va a cambiar. Yo no alabo a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida. Yo alabo a Dios por lo que Él es. Cuando entendamos quién es el Dios a que nosotros adoramos, entonces esa alabanza se convertirá en bendición para nuestras vidas. Porque la Biblia dice, óigame bien, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando entendamos que Dios está aquí presente cuando estamos cantando, cuando entendamos que Dios está presente allá en tu casa cuando tú estás allá, cuando entendamos que Dios está presente cuando estás en la universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estás, y empiezan a pasar situaciones en tu vida y tus labios se abren para exaltar la grandeza de Él en medio de esa situación, entonces vas a ver al poder de la alabanza manifestar en tu vida. Entonces vas a ver al Dios que tú adoras glorificarse y manifestar su poder en tu vida. Ponte de pie, mi hermano. Cantaremos de la bondad de Dios. Cantaremos de su fidelidad.
Cantaremos de sus proezas, por lo que Él hace, por quien es en nuestras vidas. Evaluemos lo que estamos cantando y vamos a elegir cánticos que reconozcan la grandeza de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. En el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Sabe por qué cantaré de su bondad? Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Canta de su bondad. Cuando estés pasando por pruebas, canta de su bondad. Canta de lo bueno que Él ha sido contigo, de su misericordia manifestada en tu vida. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu ser que estás en la oscuridad. Te reconozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Dilo conmigo, en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido bueno. Mira su bondad mostrar en tu vida. En mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Cántale a Él. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Nos rendimos a ti, Rey de Reyes. No importando las situaciones en que estemos viviendo, tú eres digno de alabanza. Y no importa por el proceso en que esté viviendo, Él es digno de que tú le alabes por lo que ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo en tu vida, por lo que hará en tu vida, porque Él es Dios. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y los cielos proclaman su gloria.
y yo proclamaré con mis labios su gloria y majestad, porque solo Él es digno, y en mi vida Él ha sido bueno. Él ha sido bueno en tu vida. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y su bondad se muestra cada mañana al despertar. ¿Quieres motivos para alabarle? Mira a tu alrededor. Mira lo que Él hizo para que tú disfrutes de ello. Si tú quieres ver motivos para alabar a Dios, mira lo que Él ha hecho en tu alrededor. Mira cómo Él diseñó los cielos. Mira cómo Él hizo las estrellas para que tú disfrutes de ellas. ¿Quieres motivos para alabar a Dios? Cuando tú respiras, ese aire te sale gratis. Es su misericordia mostrada a través de lo que hay, a través de su creación. Oh, hay motivos suficientes para que tú y yo le adoremos. Y aunque no sintamos motivos, aún así Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo Dios. Y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel para siempre, porque Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, porque a ti te adoraremos, a ti te alabaremos por todo lo que haces. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.